Él es jefe de la unidad de adolescencia del Hospital de Niños Sor María Ludovica, y nos va a hablar justamente de diversidad sexual, así que le doy la palabra al doctor que tan gentilmente nos quiere brindar sus conocimientos. Gracias, Julio. Bueno, no, por favor, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Espero que pueda transmitirle algo que le sea de utilidad, y está bueno, realmente está bueno que se empiecen a tratar y que se interesen por estos temas. Así que bueno, vamos a tratar de ir avanzando. Por ahí es un poco largo, espero no aburrirlos y cansarlos. Ahí está. Ustedes saben que en el mayo del 2012 se sancionó la ley 26.743 de identidad de género, y a partir de ahí las identidades trans comienzan a ser más visibles en nuestra sociedad y comienzan a solicitar apoyo y asesoramiento de los equipos de salud. Y ahí se empieza a ver o a poner en evidencia lo que ya más o menos se venía hablando de hace un tiempo, que existen niños y adolescentes trans, que la experiencia trans es en la infancia de las más negadas, incomprendidas, invisibilizadas, estigmatizadas, que existe generalmente maltrato por parte de los familiares o de los pares, del sistema educativo y el sistema de salud. No, vi que hay uno tirado con manteca, con queso, Miren, no sé si hay mucha interferencia, si cortan el volumen. Por favor. Sí. Durante la práctica profesional, generalmente se ponen en juego nuestras construcciones de lo que es normal y lo que es anormal, y nuestras creencias de lo que se debe ser y hacer a partir de lo que nosotros consideramos normal. Y estos prejuicios que arrastramos afectan nuestras intervenciones y generalmente nos impide realizar por ahí preguntas muy útiles en la entrevista, para conocer cómo los adolescentes construyen su mundo y cómo viven y sienten sus prácticas, ¿no es cierto? Un ejemplo típico es que partimos siempre de la heterosexualidad como norma. Es decir, nunca deberíamos dar por sentado que los adolescentes son heterosexuales, o que por autodefinirse como heterosexuales en el presente, en la actualidad, no mantienen ni van a mantener en algún momento prácticas sexuales con personas del mismo sexo o género. Porque la sexualidad y el deseo de las personas son variables, y tanto la hetero como la homosexualidad son, en realidad, dos extremos de un continuo por donde transitan las personas a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, para abordar la salud de manera integral y respetar la diversidad, debemos reflexionar primero sobre lo que creemos, sobre lo que sentimos y lo que hacemos, para evitar que nuestros propios prejuicios afecten la atención de un adolescente. Y una vez que identificamos cuáles son las limitaciones que tenemos para afrontar eso que nos resulta desconocido o diferente, ahí debemos incorporar algunos conceptos que nos van a resultar útiles a la hora de atender a quienes se acerquen a la consulta. ¿Y por qué van a consultar? Algunos adolescentes nos consultarán porque necesitan acompañamiento para salir del closet, o durante el proceso de visibilización de su orientación sexual o identidad de género. Otros quizá necesiten información sobre el cambio de nombre en el documento, o la modificación de caracteres sexuales secundarios, o para realizar la hormonización. Pero muchos también van a venir buscando un escucha, un asesoramiento y atención sobre cuestiones que no están relacionadas con la diversidad. Por ejemplo, van a venir por patologías orgánicas específicas, como cualquier otro adolescente, o situaciones relacionadas con conductas de riesgo, o para realizarse un control de salud, o por motivos de preocupación que están relacionados con el desarrollo. Por lo tanto, debemos saber que bajo ningún aspecto existe una atención diferente para adolescentes del colectivo LGBT que pueda distinguirse de la atención en salud integral de un adolescente normal, si quisiéramos decirlo, como habitualmente hacemos. Bueno, vamos entonces ahora a ver algunos conceptos básicos, me parece, para comprender las diversas dimensiones de la sexualidad. En general, cuando hablamos de sexualidad se tiende a simplificar esa terminología, y siempre hablamos de genitalidad y nos imaginamos en genitalidad, cosa que es errónea, ¿no es cierto? En principio vamos a ponernos de acuerdo a ver en qué nos referimos cuando hablamos de adolescencia. La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud,
es la etapa de la vida que va entre los 10 y los 19 años, en la cual tiene lugar el empuje de crecimiento puberal y el desarrollo de las características sexuales secundarias, así como la adquisición de nuevas habilidades sociales, cognitivas y emocionales. La OMS le da un encuadre biopsicosocial a esta definición, ¿no es cierto? La adolescencia se inicia con los primeros cambios corporales, es decir, con la pubertad, y finaliza con la adquisición de la madurez física, emocional, vocacional, laboral y económica de la adultez, y cuando es posible la creación de una nueva familia. Esto ha quedado un poco relegado, ¿no? Porque en la actualidad, si tenemos en cuenta que la pubertad comienza a edades más tempranas en relación con décadas anteriores, y si medimos el final de la adolescencia en términos de asumir roles adultos como la paternidad, por ejemplo, la independencia económica, bueno, o en algunos casos el matrimonio, que es más tardío, vemos que esa transición a la edad adulta se ha prolongado y se ha creado un periodo independiente, que algunos llaman juventud, otros adultos jóvenes o algunos adultez emergentes, que se extiende hasta los 25 o 30 años y en algunos casos a veces un poquito más también, ¿no? Esta transición de la infancia hacia la adultez obviamente está influenciada por el contexto sociocultural y familiar. Por lo tanto, entonces es más lógico decir que la adolescencia comienza en la biología y acaba en la cultura de una determinada sociedad, ¿sí? Esta etapa se caracteriza por rápidos y múltiples cambios en los aspectos físicos, psicológicos, sociales, ¿sí? Es durante la adolescencia donde los jóvenes asumen nuevas responsabilidades, experimentan una nueva sensación de independencia, buscan su identidad, ponen en práctica valores aprendidos en la primera infancia y desarrollan habilidades para convertirse en adultos responsables. Y es durante la adolescencia donde aparecen deseos de libertad, de autonomía, de escapar del control de los pares, de probar y conocer el límite de las cosas, de pasar rápidamente por todo tipo de vivencias, de interaccionar con sus iguales, de buscar signos de identificación en el mundo exterior. La escuela y la familia dejan de ser los ejes fundamentales de su vida y pasan a serlo el tiempo libre y el grupo de amigos. Esta es una etapa de crisis y crecimiento, pero no solo para el adolescente, también lo es para los padres y para la familia. Bien, otro concepto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sexo? Cuando hablamos de sexo de las personas, en general nos referimos a dos cosas. Uno, a las características anatómicas y fisiológicas que permiten distinguirnos entre machos y hembras. Entonces, incluye los órganos sexuales externos, pene, testículos, vagina, los órganos internos, útero, ovario, próstata, los cromosomas que transmiten la información genética, incluida la determinación del sexo, y las hormonas. Es por eso que muchas veces se hace referencia al sexo como sexo biológico. Pero también la palabra se usa para referirse al proceso mediante el cual las especies se aparean conduciendo a la reproducción. Y en el ser humano es un poco más complejo, porque además del sexo para reproducción, se incluye el sexo por placer. En cambio, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que se inicia con la propia vida y trasciende lo biológico porque se vincula con los sentimientos, con las emociones, con las relaciones, ¿sí? Y para la Organización Mundial de la Salud abarca el sexo, las identidades, el género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. La sexualidad se vivencia y se expresa entonces a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y las relaciones interpersonales. Es decir, que en resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, en todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Es un poco más amplio el concepto. De nuevo, si hacemos un cuadro comparativo, vemos que el sexo, decimos que es la diferencia física, hombre o mujer. En cambio, la sexualidad hace referencia al modo de comportarse, sentir, pensar y vivir como ser sexual dentro de una sociedad. El sexo es innato, biológico, se nace hombre o se nace mujer. La sexualidad se aprende, y se aprende de la familia, del grupo de amigos, de la escuela, de la sociedad. El sexo es fijo en las personas, no cambia por sí solo. La sexualidad va variando a lo largo del ciclo vital
y puede cambiar si la persona decide adoptar un modelo distinto, como vamos a ver más adelante. El sexo tiene carácter universal, es decir, es igual en cualquier lugar y época. En cambio, la sexualidad tiene carácter cultural, varía de acuerdo al lugar, a la época, a los países, a los grupos. Y esto lo podemos ver fácilmente si nos remitimos a la historia, ¿sí? A lo largo de la historia vemos que la sexualidad ha sido un tema relevante para la supervivencia humana, asociado con la procreación y con el placer, pero ha sido comprendida y abordada de diversas maneras dependiendo del contexto histórico y sociocultural. Vamos a hacer un brevísimo resumen, ¿sí?, para conocer las visiones que se ha tenido de la sexualidad y sus prácticas, ¿sí? Apuntes históricos datan de más de 5.000 años, ¿sí? Así en la prehistoria, si bien no hay muchos datos disponibles, se determinó que existieron dos etapas. Una de monogamia natural, en la cual el hombre, de manera similar a los animales, llevaba una vida sexual regulada por los periodos de acoplamiento, o sea, era una simple satisfacción del impulso reproductivo. Con el advenimiento de la agricultura y la ganadería, surgió la propiedad privada, y entonces la monogamia ahora tiene una finalidad de asegurar el patrimonio familiar. Y nace un culto a la sexualidad femenina, porque se identifica a la mujer que da vida con la tierra que da frutos. En las civilizaciones antiguas, lo que va de 5.000 años antes de Cristo hasta 476 después de Cristo, por ejemplo, en la cultura egipcia, el incesto estaba permitido en la familia del faraón para garantizar la prolongación de su dinastía. La mujer gozaba de una gran independencia en comparación con otras civilizaciones. Las parejas se conformaban muy jóvenes, generalmente las mujeres alrededor de los 14 y los varones a los 16, pero con fines reproductivos. De hecho, si la mujer era infértil, era motivo suficiente para que se separara. Se daban orgías relacionadas con la religión, ¿sí?, con ritos de fertilidad. La homosexualidad es vista como un medio de agredir al contrario, ¿sí?, porque convertía a uno de los participantes en dominante y al otro en sometido, y eso suponía un deshonor. La prostitución en ese momento era aceptada por la sociedad. En Babilonia la mujer estaba sometida a la autoridad del hombre, ¿sí? Los hijos eran considerados posesiones del padre y la mujer pertenecía al marido, y su misión principal era la reproductiva. Estaba castigada cualquier relación de la mujer casada fuera del matrimonio, tanto para ella como para su amante. De hecho, el marido tenía el derecho de atarlos y tirarlos al río para que se ahogasen. La infertilidad se consideraba una gran desgracia y el hombre podía tomar una segunda esposa si la mujer era estéril. La castidad y la masturbación eran mal vistas. La prostitución se consideraba a la mujer como que no había cumplido con la obligación de la reproducción, por lo tanto eran inútiles para la sociedad. Si vemos en Grecia, la mujer estaba relegada al hogar, sometida al hombre, se las excluía de la educación formal, la mujer era considerada ciudadana de segunda categoría y portadora de hijos. Respecto a la homosexualidad, se toleraba la homosexualidad masculina entre adultos y adolescentes, con fines educativos, es decir, el adulto tenía la función de educar y formar en lo intelectual y ético a sus pupilos. Y se aceptaba también en el ejército, estaba permitida e incluso estimulada para conseguir un mejor adiestramiento militar y para mantener la moral de los soldados. En los vikingos, por ejemplo, los cultos religiosos estaban relacionados con la fertilidad, para lograr buenas cosechas, para asegurarse la continuidad del grupo humano. La mujer en este caso era muy activa y respetada, se dedicaba a llevar la casa, la crianza y la educación de los hijos, sexualmente gozaba de total libertad y no dependía del marido, pero los matrimonios no se concertaban por amor, eran considerados como un negocio familiar. La poligamia estaba permitida, el hombre podía tener varias esclavas en su casa. En la cultura judía, sí, hay interacciones interesantes con la sexualidad, ¿sí? Con el Antiguo Testamento, que fue la fuente original de la ley judía, señala las normas que regulaban la conducta sexual, ¿sí? Por ejemplo, en el Éxodo se prohíbe el adulterio, no pecarás con la mujer de tu prójimo, ni te contaminarás con tal unión. En el Levítico se proscribe la homosexualidad, no cometerás pecado de sodomía porque es una abominación. En el Levítico también y en el Corintio se hace evidente la prohibición del incesto. Nadie se juntará carnalmente con su consanguinidad ni tendrá que ver con ella.
La función de la mujer era procrear y servir a los hijos. El matrimonio tenía como finalidad la descendencia, y la esposa hebrea tenía el privilegio de compartir los favores del esposo con otras esposas secundarias. Ahora, si ella era infiel, era apedreada, ¿sí? Las mujeres eran consideradas simples objetos sexuales. Los romanos vivían el amor y el sexo como un gran regalo de los dioses que debían practicarlo al máximo. El hombre romano era bisexual, podía tener relaciones tanto con mujeres como con hombres prostitutos, que los prostitutos eran casualmente los esclavos. O sea que estaba permitido siempre y cuando el romano fuera el activo, ¿no? ¿Por qué? Porque, al igual que en los griegos, someter era un honor, mientras que ser sometido era absolutamente vergonzoso. El hombre era el que mandaba en casa y decidía todo. Los hombres jóvenes no debían llegar vírgenes al matrimonio. La finalidad del matrimonio era procrear hijos legítimos, pero no por amor. El hombre adúltero lo podía hacer en forma pública, ¿sí? Entonces, en resumen, hasta acá vemos ciertas dualidades, ¿no es cierto? En el plano social, la aparición de la esfera privada, restringida al ámbito de la mujer, que estaba a cargo de la reproducción y la educación, y la esfera pública a cargo de los varones. Vemos una doble norma, ¿sí? La de permisividad al varón y la de represión a la mujer, a la que se le exige virginidad y fidelidad al marido. Vemos que hay una doble imagen de la mujer, dependiendo de las exigencias y las necesidades sociales. Estaba la mujer buena, que es la que está en la casa, que es la madre o la mujer virgen, y la mujer mala, que es la mujer pública, que está dedicada al placer. Vemos que hay un doble significado de la sexualidad, lo reproductivo como una forma lícita y socialmente aceptada, vinculada al matrimonio y a la familia, o bien el sexo por placer como una forma válida pero restringida al hombre. Seguimos avanzando en la historia, vemos en la Edad Media, ¿sí? Que va desde el año 476 hasta, el fin del Imperio Romano, hasta la caída de Constantinopla en 1453, según algunos, y otros hasta 1492, el descubrimiento de América. Pero bueno, ahí la Iglesia consolida el poder y para reafirmarse refrenda el matrimonio monógamo y declara al instinto sexual como demoníaco. Es ahí el origen de la Santa Inquisición. Impone que el sexo solo es posible dentro del matrimonio y debe tener una finalidad exclusivamente reproductiva. Tal es así que hasta imponía la forma de mantener el sexo, que la posición natural era la del misionero. Para calmar el ansia sexual a los hombres se le proponía que se practicaran sangrías en las venas superficiales de los muslos y a las mujeres que se hicieran lavados vaginales con incienso. Reprueba todo acto contra la naturaleza que no tenga como objetivo la reproducción, como es la homosexualidad y la masturbación, porque decía que se desperdiciaba la semilla procreadora, y comienzan a perseguir a través de la Inquisición lo que consideraban los pecados sexuales. Aparecen los cinturones de castidad para proteger la dignidad y el honor de la familia cuando el hombre se ausentaba en la guerra. La prostitución era un pecado para la Iglesia, pero terminó reconociéndola como un mal necesario porque servía para proteger a las mujeres respetables de que sean seducidas o de que sean violadas. A finales del siglo XV aparecen en Europa las enfermedades de transmisión sexual y son consideradas como un castigo celestial por los excesos sexuales. En la Edad Moderna, durante los siglos XVIII y XIX, está la época victoriana, que es la época del puritanismo o mayor represión sexual. Acá las conductas sexuales como la masturbación son consideradas inapropiadas y se le culpa de desórdenes orgánicos, como la epilepsia, por ejemplo. Y cualquier acto sexual que no tuviera como fin la reproducción se consideraba como una sexualidad anormal y se asocia con el concepto de enfermedad. Ahí surge el término de desviación sexual. El sexo era una desafortunada necesidad y no algo a lo que pudiera disfrutarse. Y aparecen mitos que mezclan la culpa con el miedo, ¿sí? Como por ejemplo que el exceso de relaciones sexuales reducía la vida del hombre o lo volvía idiota, y que si las mujeres preferían disfrutar de las relaciones sexuales estaban sentenciadas a morir jóvenes. En la edad contemporánea, es la época de la revolución sexual y del modernismo sexual, aparece Sigmund Freud, explicando la libido y la teoría de la personalidad, y afirma que la mayoría de las fobias, así como los miedos, se debían a las frustraciones sexuales. Para esta misma época, Elix explica que el deseo sexual es el mismo para hombres como para mujeres y refuta la idea de que la masturbación generaba insanía.
Lawrence creía que la negación de la sexualidad era la causa de los problemas de las personas. Mary Stopp decía que el sexo debía ser disfrutado libremente y sin temores. Así llegamos a los conceptos más actuales. En el siglo XX, por ejemplo, entre 1960 y 1970 se intensifica el estudio de la sexualidad, y en 1974 surge la sexología como disciplina. La pareja se consolida como opción personal, independientemente de la función procreadora. Hay diversidad de parejas, con o sin amor, parejas homosexuales, parejas de hecho, ¿sí? Y el movimiento feminista logra imponer la igualdad de sexo. Y en el siglo XXI se ha evolucionado en estos tópicos, como el de la equidad de género, la ruptura de paradigmas patriarcales, la reivindicación social y sexual de la mujer, y la sexualidad como derecho. En resumen, entonces, podemos decir que la sexualidad evolucionó junto con la mentalidad del ser humano, ¿no? Comenzó en la prehistoria como una simple satisfacción del impulso reproductivo, luego las creencias religiosas de iglesia dominaron el comportamiento sexual, reduciéndolo solo al proceso de reproducción. Más tarde fue perseguida y reprimida por la sociedad, ¿sí? Y se le inculpaban la producción de enfermedades, ¿sí? Y en la actualidad la civilización intenta desarrollarla de una manera plena y racional. Entonces, todo este repaso, perdonen por lo largo, ¿sí? Nos lleva a la conclusión, o nos pone de manifiesto, que los comportamientos sexuales son aprendidos en el contexto cultural en el cual se pertenece, y que la sexualidad puede ser vivida libremente o cargada de conflictos según las pautas culturales y los mensajes que la propia sociedad construye sobre la sexualidad. Entonces, si antes la sexualidad se definía a partir de la heterosexualidad y de la monogamia, ahora está cada vez más aceptado el hecho de que existen diversos tipos de comportamiento y de orientación sexual en una amplia variedad de contextos. Y alguien preguntó, se hizo la pregunta, dice, ¿y cuántas sexualidades existen entonces? Y creo que una buena definición la dio Kevin Johansen, ¿sí? Cuando presentó el álbum B en el año 2012, creo que lo deben conocer, es un cantante, que dijo, creo que hay tantas formas de manifestar la sexualidad como personas en el mundo. Y por suerte hay cada vez menos prejuicios y juicios sobre la sexualidad del otro. Bien. Dijimos entonces, ¿vamos bien hasta acá? No los veo, pero bueno, me avisan, ¿sí? Dijimos entonces que la sexualidad comprendía el sexo biológico, o algunos lo llaman genitalidad al nacimiento, o asignación sexogenérica, que son las características físicas, biológicas que diferencian a los individuos a nivel sexual, es decir, cómo nacemos, lo que se ve. Cuando nace un bebé, el médico, de acuerdo a lo que vea, dice macho o hembra, ¿sí? Tiene testículos o tiene vagina, o vulva. Se determina entonces mediante la observación de los genitales, ¿sí? Eso sería sexo biológico. Cuando hablamos de género, nos referimos a la construcción social y cultural asociada al sexo biológico, o sea, lo que la sociedad espera de varones o de mujeres. ¿Sí? Es decir, cómo nos enseñan que somos. Cuando nace un bebé se le asigna el sexo, dijimos, macho o hembra, y a partir de ahora será un nene o una nena, ¿sí? Y se le pondrá un nombre, y pensaremos en el color de la ropa, en los juguetes, hasta imaginamos sus futuros en unos años como niña o niño, o como hombre o como mujer, ¿sí? Y como el concepto de género se desprende de la idea de que existen dos sexos, ¿sí? Entonces también existirán dos géneros, el femenino y el masculino. Esto trae aparejado lo que es el rol de género. El rol de género abarca las características como el comportamiento, las actividades, los juegos, oficios que son de varones o que son de mujeres, ¿sí? Es decir, según la sociedad, ¿qué deberíamos hacer? Si sos mujer, serás ama de casa, serás maestra, serás secretaria, practicarás gimnasia artística, practicarás patín, ¿sí? Si sos hombre, serás albañil, mecánico, empresario, y practicarás fútbol o rugby. Cuando hablamos de identidad de género, nos referimos a la vivencia del género tal como cada persona la siente, y puede corresponder o no con el sexo biológico. Es decir, que nos referimos a lo que sabemos que somos. Puede ser mujer, puede ser hombre, o genderqueer, cuando son las personas cuyo género no está representado dentro del binario hombre-mujer, ¿sí? Y no se identifican exclusivamente con una de estas dos identidades, se puede identificar con una, con ambas o con ninguna. Expresión de género
es la forma en que se muestra el género al mundo, ¿sí? Es decir, cómo nos mostramos lo que somos, en la forma de interactuar, en la forma de hablar, de vestirnos, los gestos, las modificaciones en las apariencias del cuerpo, ¿sí? Y el género, dijimos que es construido por las personas y la sociedad, por lo tanto la expresión y el rol de género cambian con el tiempo y según el lugar. Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo era frecuente distinguir a un niño o una niña por el largo del pelo, por el tipo de vestimenta o porque las niñas tenían aros en las orejas, cosa que hoy en día ya no. Pero tampoco esto fue siempre así, porque si miramos una foto del año 1884, ¿sí? Vemos ahí que vemos. Típicamente nosotros diríamos que es una nena, sin embargo es el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ¿sí? Entonces, en ese momento vemos que tampoco se diferenciaba por el largo del pelo un niño de una niña, ¿sí? Y bueno, y en la actualidad los varones también usan aros. Por otro lado, hace 100 años era muy raro ver a una mujer usando pantalones, o hasta hace unos pocos años conduciendo un taxi, ¿sí? O sea que el género va cambiando de acuerdo a la época. También cambia según el lugar, porque por ejemplo las faldas o polleras en la actualidad son una prenda exclusiva del género femenino en casi todo el mundo, pero sin embargo en Escocia son usadas por los hombres para resaltar su masculinidad, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces las expresiones y los roles de género se convierten en pautas rígidas que impiden o limitan la posibilidad de las personas de expresarse o hacer cosas que generalmente son consideradas para un género determinado. Bien, hablamos de estereotipo de género, o el estereotipo de género, digamos, son aquellas pautas sociales que son solo costumbres, o sea, no hablan de lo que está bien, pero influyen en las actitudes y en las costumbres de y en la conducta de las personas, ¿sí? Por ejemplo, el tema de que los hombres no lloran, que son bruscos y duros, que salen a trabajar y traen plata, que solo piensan en el sexo por placer, que el hombre es más valiente si se aguanta algunos dolores sin ir al médico, que el varón es el que compra los preservativos. Y las mujeres son, en cambio, más sensibles y delicadas, se quedan en casa, cuidan a los hijos, piensan en el sexo como vía para ser madres, son menos activas sexualmente que los hombres. Bien, y por último, el otro concepto es el de orientación sexual. La orientación sexual es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. Es decir, con quien compartimos lo que somos. Puede ser hetero, bi u homosexual. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Continuamos. Cuando hablamos de género, hablamos de cisgénero o de transgénero. La idea de esto no es encasillar, digamos, o etiquetar a las personas, sino más o menos tener un concepto y se los traigo y se los cuento para que sepan de qué hablamos cuando nos referimos a cisgénero, cuando nos referimos a homosexual, heterosexual, travestis, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero yo insisto, no es la idea que uno tenga clasificarlo, ¿sí? Como cuando hace la clasificación de los tumores, por ejemplo. Entonces decimos que son cisgénero cuando la identidad de género de una persona se corresponde con el sexo biológico o con la genitalidad de nacimiento, ¿sí? O con la asignación sexogenérica, ¿eh? Los términos van cambiando, les van buscando algunas cosas que por ahí podrían ser agresivas, entonces ahora se habla de asignación sexogenérica, no de sexo biológico, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo. Entonces, una mujer con vulva, vagina, que se identifica como mujer y se expresa como mujer, se viste y actúa como mujer. O un hombre, ¿sí? Que se identifica como hombre, ¿sí? Y que se expresa como hombre. Hablamos de transgénero o trans, ¿sí? Cuando la identidad de género de una persona no se corresponde con su genitalidad de nacimiento, ¿sí? Entonces, una mujer biológica, ¿sí? Que se identifica como hombre, ahí hablamos de varón trans, ¿sí? Y se puede expresar, como vamos a ver más adelante, como varón o seguir expresándose como mujer, como su sexo biológico. Y un varón biológico que se identifica como mujer, hablamos de mujer trans, ¿sí? A su vez, dentro de los transgéneros tenemos el travesti, que es aquella persona que modifica el cuerpo, pero no cambia el sexo biológico. Por ejemplo, se viste con ropa con que se asocia al sexo opuesto al del nacimiento, se realiza trucos, ¿sí? Como vamos a ver después, ¿sí? En la vestimenta, la forma de hablar, pero no modifica el sexo biológico. Y hablamos de transexual,
de cuando aquella persona desea o ya llevó a cabo una cirugía de reasignación de sexo. Hoy en día también se lo denomina de afirmación de sexo. ¿Sí? Decíamos que la identidad de género no implica expresión de género, no siempre es expresada o exteriorizada, ¿sí? Porque muchas personas trans, ¿sí? Por diferentes razones, sea por el lugar donde están viviendo, por la familia, por lo que sea, mantienen su expresión de género en concordancia con su sexo biológico, pero no con el sexo que se identifican, ¿sí? Con el género que se identifican, perdón, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no se sigan sintiendo, que no sigan teniendo una identidad diferente a la biológica, ¿sí? Espero no ir confundiendo lo que sea claro. Por otro lado, expresión de género, ¿sí? No siempre implica identidad de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que en algunas circunstancias se expresan en un género diferente al de su sexualidad, de su genitalidad, perdón, de nacimiento, sin ser personas trans. ¿Sí? ¿Cuál es el caso de eso? El de los transformistas, ¿sí? Cuya identidad de género se corresponde con el sexo biológico, ¿sí? Se identifican como hombres, pero, ¿sí? A los fines artísticos, ¿sí? Se maquillan, se cambian, ¿sí? Con el género opuesto. Así tenemos los drag queens, que son artistas que personifican estereotipos femeninos, ¿sí? Generalmente siempre con rasgos exagerados, ¿sí? Y los drag kings, que son artistas que se visten y personifican estereotipos masculinos. Bien. Aclarado esto, ¿sí? Digamos que en cuanto a identidad de género, la identidad no se elige, sino que se va descubriendo, ¿sí? Ninguna persona se reconoce y se asume como diferente de un día para el otro. En realidad, aún hoy en día se desconoce el tiempo exacto de su determinación. Las primeras expresiones pueden aparecer entre los 2 y 3 años, de edad de los chicos, ¿no? Eligiendo ropas, juegos, refiriéndose a sí mismos como de otro género. Por otro lado, este comportamiento no siempre permanece en todas las etapas del desarrollo. Tampoco hay forma de predecir en la infancia quiénes van a persistir con discordancia o con incongruencia de género, ¿sí? En la mayoría desaparece antes o al comienzo de la pubertad, y en otros persiste y se va intensificando. Hay varios estudios sobre la persistencia en la edad adulta, ¿sí? Que se han hecho en Holanda, Austria, España, ¿sí? Pero todos concuerdan más o menos en que si la manifestación, ¿sí? Se produce en el prepuber varón, entre un 6 y un 23% va a persistir en la edad adulta. Si se produce en el prepuber mujer, entre un 12 y un 27 va a persistir en la edad adulta. Y si se da en el adolescente, entre un 37 a un 95%, es mucho mayor la persistencia. Pero a su vez, cuando desisten en la adolescencia, o muchos de los que desisten en la adolescencia, en realidad no se identifican como trans, sino se identifican como homosexuales o bisexuales. Y en general se ve que no tuvieron en la infancia una discordancia de género tan marcada como los que persistieron. Bien. La aceptación lleva todo un proceso, aceptarse como con otra identidad, ¿no es cierto? Y este proceso es muy móvil y va evolucionando a lo largo de la vida, con un final indeterminado, ¿sí? Como vemos, con la persistencia en la edad adulta, y que eso tiene mucho que ver con el medio donde esa persona se desarrolla, ¿sí? Y el tipo de redes sociales a las que pertenece, ¿eh? El apoyo familiar, de la escuela, de amigos, de trabajo, ¿sí? Y volvemos a decir que la identidad de género no siempre puede ser expresada en el contexto en el que viven, ¿sí? En la sociedad, en el momento histórico, ¿sí? Y cuando no lo pueden expresar, eso puede repercutir significativamente tanto en la salud física como psíquica, ¿sí? ¿Por qué? Porque expresarla a veces transgrede las normas culturales de la sociedad y esto se convierte en una fuente de abusos contra sus derechos. Entonces son víctimas de discriminación, sea por rechazo, exclusión, estigmatización, son víctimas de violencia verbal o física, de acoso escolar, sufren depresión, ansiedad, baja autoestima, hay mayores números de autolesiones y suicidios, están más expuestos a infecciones de transmisión sexual, de consumo problemática de sustancias o de uso de sustancias tóxicas para modificación corporal. ¿Sí? Habrán escuchado los que se inyectan siliconas, aceites y demás, porque no tienen acceso por ahí a un servicio de salud para hacerse una cirugía estética. Bien. Tal es así que está demostrado que el rechazo familiar multiplica por 8 el riesgo de suicidio,
aumenta 6 veces el riesgo de depresión, aumenta 4 veces el riesgo de consumo de drogas y aumenta 3.4 veces el riesgo de relaciones sexuales sin protección. Bien. Bueno, hasta acá vimos lo que es identidad de género. Ahora vamos a ver, o volver a repetir, lo que es orientación sexual. Dijimos que orientación sexual era la atracción sexual, erótica, emocional o amorosa que sienten las personas hacia otras, tomando como referencia su género o también su identidad de género. ¿Sí? Entonces decimos que una persona es heterosexual si tiene atracción por personas del género opuesto. Una mujer biológica que tiene atracción por un hombre biológico, un hombre biológico que tiene atracción por una mujer biológica. Hablamos de persona homosexual, aquellas que tienen atracción por personas del mismo género. Una mujer biológica que tiene atracción por una mujer biológica, hablamos de lesbiana, y un hombre por un hombre, con un hombre hablamos de gay. Y bisexual cuando la atracción es por personas de ambos géneros. ¿Qué? Ahora, habrán escuchado que dije que el objeto de atracción está dado en términos de género, no de sexo biológico. ¿Sí? Entonces, fíjense que no estoy diciendo sexo biológico, sino género. Por lo tanto, una mujer trans, que biológicamente es un varón, tiene atracción por un varón, lo primero que tendemos a pensar es que es homosexual. Sin embargo, no. Decimos que la atracción está dada en términos de género, ¿sí? De identidad de género. Esta mujer trans que se identifica como varón, que se identifica como mujer, pero que biológicamente es varón, tiene atracción por un varón, va a ser heterosexual. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo mismo para el hombre, ¿sí? En cambio, una mujer trans, ¿sí? Perdón. Una mujer trans, ¿sí? Que biológicamente es varón, pero tiene atracción por una mujer, mujer, ahí hablamos de homosexualidad. Lo mismo para el varón. Destacar entonces estos aspectos es importante porque, como decíamos, muchas veces se considera erróneamente que las relaciones que incluyen a una persona trans, ¿sí? Por ejemplo, una pareja entre un travesti y un hombre cisgénero, son relaciones homosexuales. Pero seguramente ni la travesti ni su pareja se identifiquen como homosexuales o como gays. ¿Sí? A veces se hace confusión cuando uno no está muy acostumbrado a esto. Sí, pero recuerden eso, el objeto de atracción está dado en términos de género, de identidad de género, no de sexo biológico. Bien, dentro de la orientación sexual tenemos dos conceptos más, que son el de comportamientos o conductas sexuales, ¿sí? Que son las elecciones conscientes de las personas. Es decir, por ejemplo, tener prácticas sexuales con personas de una u otra genitalidad no implica necesariamente definirse como hetero, homo o bisexual, ¿sí? Hombres o mujeres homosexuales, heterosexuales, por ejemplo, que están privadas de su libertad, que están en la cárcel y mantienen relaciones sexuales con personas de su mismo género mientras están en prisión, no necesariamente implica que sean homosexuales, ¿sí? O los taxi boys que son heterosexuales, que lo hacen por dinero, como trabajo, digamos. Y por el otro lado está el término de prácticas sexuales, que son las prácticas de la sexualidad a través de las cuales obtenemos placer. Y que tampoco dependen de la identidad de género ni de la orientación sexual, ¿sí? Sean los besos, caricias, mantener sexo oral genital o sexo oral anal, la masturbación, las posiciones, el uso de juguetes sexuales o los juegos sexuales. La variedad con la que exploramos nuestra sexualidad, ¿sí? Pone en evidencia que al atender a un adolescente debemos preguntar antes que prejuzgar o dar por sentada ciertas prácticas o deseos, lo que decíamos hoy temprano, sin no dar por sentado la heterosexualidad, ¿sí? Existen tantas variantes en fantasías, deseos y prácticas como personas, ¿sí? Los modos de vivir la sexualidad son múltiples y muchas veces las personas no se identifican o ajustan a ninguna de estas terminologías disponibles o las van cambiando en distintos momentos, ¿sí? Por lo tanto, nuestra preocupación como médicos o como médicos de adolescentes radica no en encasillarlos o etiquetarlos, como les decía hoy al comienzo, en encasillarlos en una clasificación, sino en cómo construir con esos adolescentes una relación de confianza que les permita compartir sus inquietudes, sus dudas, incluso sus secretos, y para lograr intervenciones de mayor calidad. Bien. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Ya se fueron todos.
Estamos bien, todo bien. ¿Estamos bien? Bueno, Bárbaro, estamos. seguimos entonces. Les dije que en mayo de 2012 se sancionó en Argentina la Ley Nacional de Identidad de Género. Esta ley surgió en el marco de las luchas por la despatologización trans a nivel nacional e internacional y constituye un hito a nivel nacional y mundial por el cambio de paradigma que representa, ¿sí? Esta ley reconoce a las personas trans como sujetos de derecho sin patologizarlas ni judicializarlas. Los puntos centrales de la ley a la que hace referencia a la ley son garantiza a toda persona el reconocimiento de su identidad de género autopercibida y el acceso a la salud integral de acuerdo con su expresión de género, sin someterla a ningún diagnóstico o peritaje médico, psicológico o psiquiátrico, ¿sí? Toda persona tiene derecho a un trato digno al respecto de la identidad y el nombre de pila aportado por la persona, aunque no coincida con el DNI, ¿sí? A su solo requerimiento el nombre de pila deberá ser utilizado, ¿sí? Ejemplo, si se nos presenta en el hospital, en el consultorio, donde sea, un varón que dice llamarse Valentín Cepeda, pero en el DNI figura que es María Victoria Cepeda, sexo femenino, bueno, si debemos nombrarla en público, usaremos el nombre de pila de elección, la nombraremos como él eligió, Valentín, ¿sí? Y si tuviéramos que registrarlo en la historia clínica, en algún registro en el hospital, ¿sí? Vamos a tomar el nombre de pila elegido, más las iniciales del nombre, más el apellido, fecha de nacimiento y número de documento. Es decir, llamaremos Valentín, entre paréntesis las iniciales de María Victoria, el apellido, la fecha de nacimiento, el DNI y el sexo. Pondremos el sexo que se identifica, no en el que figura en el DNI, que es femenino en este caso, ¿no? Entonces pondremos sexo masculino. ¿Está claro? Bien. Otros puntos de la ley dice que toda persona tiene derecho a la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila con solo declaración jurada en el registro civil, sin diagnóstico ni obstáculos, es decir, presentándose puede hacer cambio de documento, ¿sí? Solamente en el registro civil, ¿sí? Sin necesidad de llevar un diagnóstico ni llevar un informe psiquiátrico o de salud mental, digamos, ¿sí? Ni acreditar que está haciendo terapia hormonal o que se cambió el sexo. Y también tiene derecho al libre desarrollo personal, acceso a la salud integral, cirugías y tratamientos hormonales para modificaciones corporales sin autorización judicial, solo con consentimiento informado. Es decir, a ser atendido, ¿sí? A realizarse cirugías de reasignación o afirmación de sexo, o a realizar tratamientos hormonales. Solo con el consentimiento. Respecto al consentimiento informado, ustedes saben que en agosto del 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Que establece en su artículo 25 a menor de edad a aquella persona que no haya cumplido los 18 años, ¿sí? Y adolescente a persona menor de edad que cumplió los 13, es decir, aquella que adolescente sería entre 13 y 18. Y en su artículo 26 establece criterios para que pueda firmar el consentimiento informado en las prácticas que están relacionadas con la salud. Así, habilita a consentir de manera autónoma y sin acompañamiento, a partir de los 13 años, todas aquellas prácticas sanitarias que no resulten invasivas y que no pongan en riesgo grave la salud, la integridad o la vida. Por ejemplo, la extracción de una pieza dental, realizar exámenes de laboratorio, ¿sí? El HIV, por ejemplo, el recibir métodos anticonceptivos, como anticoncepción de emergencia o los métodos de larga duración, como el PIU o el implante subdérmico. Y a partir de los 16 años a todas las prácticas sanitarias, como un adulto, digamos, ¿sí? Cirugías, tratamiento para el cáncer o las prácticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. En cambio, requiere acompañamiento hasta los 16 años las prácticas que pongan en riesgo grave la salud, la integridad o la vida, a menos que se trate de prácticas de urgencia y no se pudiera obtener consentimiento de forma inmediata. Bien. Paso a contarle un poquito, ahora, he explicado más o menos todas estas generalidades, nuestra experiencia, ¿sí?
En diciembre del 2017, ¿sí? Y a fin de dar respuesta a la demanda de pacientes y al reconocimiento de la identidad de género autopercibida y a que tengan acceso a la salud integral de acuerdo con la expresión de género, ¿sí? Nuestro hospital, el Sor María, ¿sí? Es designado por parte del Programa Provincial de Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual en Salud, que depende del Ministerio de Salud de la provincia, como efector de referencia a nivel provincial para la atención de niños y adolescentes trans. En este contexto, sí, conformamos un equipo interdisciplinario que integramos profesionales de adolescencia, de endocrinología y de salud mental, ¿sí? Los otros equipos pertenecen al hospital, pero no están dentro por ahora de este equipo interdisciplinario. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo general es garantizar la atención integral de la salud desde una perspectiva de derechos, basados en el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. Dentro de los objetivos específicos está promover la toma de decisiones con autonomía, fomentar la reflexión y deconstrucción de prejuicios y estereotipos, intervenir en los procesos de salud de enfermedad, atención que puedan surgir, asegurar el tratamiento de inhibición de la pubertad a los adolescentes que lo requieran, y sensibilizar a los miembros de nuestros equipos de salud y a la comunidad en general. ¿Cómo estamos organizados? Bueno, la atención inicial se lleva en el consultorio de adolescencia. Ahí brindamos un espacio de orientación y escucha, teniendo en cuenta las necesidades, los intereses, las inquietudes, tanto de los niños o adolescentes como de su familia, ¿sí? Para ello realizamos una entrevista, primero en forma conjunta, de padres y niños adolescentes, y luego en forma individual, siempre escuchando como primera medida el motivo de consulta. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes tienen las mismas inquietudes, no todas las familias reaccionan de la misma manera ante la temática de género, ¿sí? Y de acuerdo a esta entrevista se solicita la evaluación y eventual intervención de otras áreas, ¿sí? Sea de endocrinología, en un espacio psicoterapéutico, una interconsulta con nutrición, etc. ¿Qué premisas son importantes para este abordaje? Bueno, por un lado, abandonar el binarismo varón-mujer y la presunción de heterosexualidad, como hemos venido diciendo hasta ahora, ¿sí? Por otro lado, asegurar privacidad, confidencialidad, respeto por la intimidad, centrar siempre la atención en la autonomía de los niños y adolescentes para que tomen propias decisiones. Saben que los adolescentes van teniendo autonomía progresiva en la medida que van madurando, ¿sí? Y van pudiendo entender, van pudiendo tener también autonomía para decidir. Contener, escuchar, brindar información idónea, libre de prejuicios, ¿sí? Y acompañar siempre en la búsqueda, en la afirmación y en la aceptación de su identidad. ¿Qué evaluamos? Bueno, vamos a evaluar los cambios físicos, emocionales y sociales, ¿sí? Los cambios hormonales y físicos en la pubertad aumentan la incomodidad para estas personas, ¿sí? Y el malestar porque no responden a los estereotipos esperados por la familia y por el contexto social. Entonces veremos la relación con su cuerpo, ¿sí? Preferencia en cuanto a vestimentas, juegos que realizan, la relación con sus pares, si inició relaciones sexuales, si usan métodos anticonceptivos. Evaluaremos factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, cambios de ánimos o de conducta, que generalmente son muy sutiles o indirectos y se dan más en la niñez y en los prepúberes, o factores como deserción escolar, bullying, aislamiento social, fugas del hogar, abuso físico, sexual o emocional, consumo de sustancias, ¿sí? Ansiedad, depresión, intentos de suicidio, generalmente esto se da más en los adolescentes. Veremos las costumbres y las creencias en la sociedad y en la cultura en la que está inmerso, ¿sí? Veremos en el colegio, ¿sí? Cómo figura en la lista, si con su nombre de sexo biológico o su nombre de elección, ¿sí? O en el boletín, cómo va vestido al colegio, en qué fila se forma, los juegos, las actividades físicas con quien las realiza, ¿sí? El uso del baño. Y iremos orientando al respecto, ¿no es cierto? También evaluamos los antecedentes personales, patologías crónicas, si ya está usando sustancias de relleno, ¿sí? O hormonas o fajas. Obviamente controlaremos las inmunizaciones. Los antecedentes familiares, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, lipemia, patologías oncológicas, hormonodependientes. Realizaremos la evaluación física y antropométrica, peso, talla, índice de masa, tensión arterial, el estadio Tanner si lo permite en la primera consulta, si no trataremos de
postergarlo para una próxima, la exploración tiroidea, el examen de la columna. Y si fuese necesario, de acuerdo a esto, evaluaremos la entrevista con psicología y con endocrinología si por ahí pide hacer algún tratamiento. También realizamos consejería, ¿sí? En el uso de métodos de barrera, el preservativo, por ejemplo, dónde conseguirlos, cómo colocarlo, cómo retirarlo, cómo descartarlo, esto como con cualquier otro adolescente, ¿no es cierto? El uso de los preservativos saborizados para el sexo oral, o cómo preparar y usar un campo de látex, cómo armarlo. Respecto al uso de la vestimenta e indumentaria, del peinado, de las modificaciones en el vello corporal, en las cosméticas y el maquillaje, ¿sí? En estos casos generalmente las etapas son graduales, uno lo que sugiere es que vaya probando de a poco, si no lo ha hecho todavía, ¿no es cierto? Primero que se vista según la identificación en su casa, luego durante periodos más largos como pueden ser las vacaciones, y recién después que ingrese al colegio de esa forma. El uso de orinadores, para el caso de la trans varón, ¿sí? Que facilitan la micción de pie, o la higiene de los dildos, vibradores u otros objetos sexuales, ¿sí? Y también explicar que deberán realizar a futuro, ¿sí? En caso de que no se hayan hormonizado ni realizado cirugías como mamaria o modificación genital, de la consulta ginecológica, ¿sí? En el caso de trans varón, y de la consulta urológica en el caso de las trans mujeres. También se asesora sobre técnicas no invasivas para la modificación corporal, el arte de trucarse, que se llama, ¿sí? En el caso del busto, cómo ocultarlo, ¿sí? Mediante el uso de vendas, fajas o de binder, ¿sí? Siempre desaconsejar el uso de cinta de embalaje, evitar el ajuste excesivo, minimizar el tiempo de utilización, o sea, tratar de que no duerman con ellas, ¿sí? Mantener hidratada la piel, o el aumento, ¿sí? Con líneas de relleno, prótesis externas de siliconas, por ejemplo. En el caso de transmujer, cómo ocultar penitestículos, ¿sí? Llevarlos hacia el conducto inguinal, llevar la bolsa frutal y peña hacia atrás y sostenerlo con ropa interior ajustada, ¿sí? Siempre desalentar el uso de cinta adhesiva, o cómo ocultarlo mediante prótesis, dildos u otros elementos. Bien. Esto es medianamente lo que hacemos, insisto, de acuerdo a la necesidad de cada uno, lo que haga el motivo por el cual venga la consulta, pero dentro de todo lo que más o menos podemos hacer desde el consultorio de adolescencia. En el caso de salud mental, ¿sí? Ante todo debemos entender que los niños y adolescentes no sufren ningún tipo de patología psíquica o psicológica relacionada con su identidad de género en sí. De hecho, en mayo del 90 la OMS quitó a la homosexualidad de la clasificación internacional de las enfermedades, y por eso es que ese día se conmemora el Día de la Lucha contra la Homofobia. Y que un niño o que un adolescente se autoperciba como trans, gay, lesbiana, bisexual, ¿sí? No supone que deba ser derivado a una consulta con salud mental, ¿sí? Esto va a depender del estrés que genere la disconformidad, ¿sí? De las comorbilidades, del impacto que genere en la familia, ¿sí? O podemos recomendarlo por las implicancias a nivel personal y social que trae aparejado el proceso de transición genérica por los prejuicios, digamos, ¿sí? Para que sepa cómo actuar, cómo posicionarse, cómo no darle bola, digamos, a todos esos prejuicios. Pero no porque la identidad sea una patología, ¿sí? O que requiera sí o sí tratamiento de salud mental. El área de salud mental lo que hace es acompañar, asesorar, orientar a los pacientes y a sus familias, ¿sí? En la exploración de su identidad de género y brindar herramientas para desmitificar los miedos y aliviar la angustia. En nuestro caso, cuando pacientes que tenemos, obviamente, vienen haciendo terapia en forma particular, se sigue con lo mismo, no es necesario que ingrese a salud mental del grupo, del equipo, digamos, ¿sí? Y lo que se hace es mantener comunicación, generalmente telefónica, con el psicólogo que lo está atendiendo. Psiquiatría, ahí participa solamente en casos puntuales, que se manifiesten con algún trastorno del sueño, de la conducta alimentaria, que de hecho los tenemos, ¿sí? O con depresión, ansiedad, alguna fobia o intentos de suicidio, autoagresiones. Bien. Endocrinología va a intervenir en el caso de aquellos niños o adolescentes que soliciten un tratamiento, ¿sí? Y lo que se hace es el tratamiento de supresión puberal en niños y adolescentes, en adolescentes que estamos hablando, ¿sí?
Esto constituye una opción a elegir, digamos, con el objetivo de evitar que el desarrollo puberal y los caracteres sexuales secundarios no deseados, que resultan irreversibles luego de esa aparición, empiecen a jugar en contra, digamos, contra el paciente, contra la psiquis del paciente, ¿sí? Con este tratamiento lo que se hace es disminuir el malestar respecto al cuerpo, mejora el desarrollo social debido al cambio de apariencia en concordancia con el género que el paciente desea, amplía el tiempo para explorar su identidad de género, ¿sí? Y no obliga a este tratamiento a tener que continuar más adelante con el tratamiento de hormonal cruzado, ¿sí? Se ha visto que por ahí un retraso en el inicio hasta la mayoría de edad trae desventajas psicológicas, ¿sí? Porque produce malestar intenso, el desarrollo de comorbilidades mentales, ¿sí? Como depresión, ansiedad, intento de suicidio, todo lo que venimos hablando, ¿sí? Este tratamiento de supresión puberal se recomienda sí que sea en un estadio de Tanner 2, o sea que inicie la pubertad. Cuando está en un estadio de Tanner 2, ahí se indica el tratamiento. Y lo bueno que tiene es que es un tratamiento totalmente reversible, es decir, que si se suspende, continúa el desarrollo puberal normal, ¿sí? ¿Qué se requiere previo al tratamiento? Bueno, una analítica de laboratorio, ¿sí? Habitual, digamos, sumado a dosaje hormonal, ¿sí? Una radiografía de mano izquierda para corroborar la edad-2, una densitometría corporal total y lumbar y el consentimiento informado. Confirmado el inicio puberal y que obviamente el adolescente quiere hacerlo, ¿sí? Se procede al bloqueo con análogos de hormonas liberadoras de gonadotrofina, ¿sí? Dijimos, son seguros y reversibles, ¿sí? Es el tratamiento que se ha usado por más de 25 años en el tratamiento de la pubertad precoz, ¿sí? El mecanismo es por desensibilización de la hipófisis, anula la secreción de folículo estimulante y luteinizante y, por lo tanto, disminuye los niveles de testosterona o de estrógeno. Se usa acetato de triptorilina, ¿sí? En forma mensual, o otra alternativa es una inyección trimestralmente, o acetato de leuprolide, que es menos activo, se necesitan dosis mayores. Acá lo que provee el ministerio, ¿sí? Es el acetato de triptorilina. Los efectos que produce la regresión, si se inicia en la etapa temprana de la pubertad, o la detención con regresión parcial, si se inicia en una etapa un poco más tardía, del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, en la mujer, del desarrollo mamario, del vello pubiano, axilar, de la menstruación, el ensanchamiento de las caderas, y en el varón, del desarrollo de la masa muscular, del vello axilar, pubiano, facial, corporal, el aumento del tamaño testicular y peniano y el cambio de la voz, ¿sí? Siempre inhibe la menstruación. Ahora, una vez instaurado, o sea, si ya apareció la voz grave, el tamaño del cartílago cricoides o la configuración ósea en la mandíbula, manos y pies, ¿sí? Eso no retrograda, si ya se inició, ¿sí? Produce una reducción de la densidad mineral ósea, pero en general esto se revierte cuando inicia el tratamiento hormonal cruzado. Habría una disminución de la velocidad de crecimiento de la talla durante su uso, ¿sí? Con desproporción de los segmentos corporales, pero el efecto sobre la talla final es mínimo y depende más del tratamiento hormonal cruzado, ¿sí? Y el hecho de usarlo precozmente también va a evitar una futura mastectomía para el varón trans o una cirugía maxilofacial para los caracteres en el caso de mujer trans. Bien, esto vamos a pasarlo, ¿sí? Para no hacerlo tan largo. Y les comento un poquito nuestra experiencia, ¿sí? Para ir finalizando ya y no alargarnos demasiado. Entre diciembre de 2017 y febrero del 2020, tenemos un total de 30 pacientes atendidos, el 86.7% son varones trans, ¿sí? Con una relación de trans mujeres, trans varón, 1 a 6,5, o sea, un amplio predominio de trans varón. Que coincide con todos los lugares que atienden adolescentes, digamos, esa proporción, ¿sí? Cuando uno ve la casuística mundial, es aproximadamente 3 mujeres por un varón, pero en adultos. La edad cronológica, comenzaron sentimientos de discordancia antes de los 12 años, la mayoría, ¿sí? Develaron a su familia, o sea, salieron del closet entre los 13 y los 16, y realizaron la primera consulta también entre los 13 y 16.
Esto nos da cuenta por ahí de la necesidad de los pediatras, de los servicios de pediatría y de adolescentes que se capaciten en esta temática, ¿sí? Para poder detectar esta situación de manera temprana, ¿sí? Cuando aparecen recién los sentimientos de discordancia, de más chicos, ¿sí? Y poder acompañar a estas personas en el descubrimiento, ¿sí? O realizar un tratamiento oportuno de inhibición puberal, ¿sí? La mayoría de nuestros pacientes estaban en Tanner 5 cuando llegaron, ¿sí? Solamente el 75% de las trans mujeres, pero bueno, estaban en Tanner 1, en ese caso todavía no tenían indicado el tratamiento, pero son el menor número. Si vemos el tiempo promedio entre el develamiento y que realizaron la primera consulta, pasaron de 12 a 20 meses, ¿sí? En nuestro caso, la primera consulta estuvo acompañada por uno o ambos padres. En nuestro caso, el 80% utiliza el nombre de pila elegido, ¿sí? Un 20% realizó el cambio de DNI y el 96.7% estaba escolarizado, ¿sí? En nuestro caso, que no es el de la mayoría, ¿sí? Vemos que la mayoría son entonces aceptados por el núcleo primario, la familia y los amigos, que utilizan el nombre de pila elegido y que están escolarizados. Y esto obviamente opera favorablemente en el camino que transitan para conformarse obviamente íntegramente como ellos se sienten o se identifican. Y bueno, en el caso de tratamiento hay 17 pacientes que están realizando el tratamiento, 9 tienen indicado bloqueo puberal y 8 ya están con tratamiento hormonal cruzado, y 13 pacientes no están realizando el tratamiento porque o estaban en etapa puberal o porque no les interesaba realizar. Bien. Como profesionales de la salud, entonces, es importante, debemos ampliar nuestra mirada, abrir nuestra mente y el corazón para tratar de comprender y acompañar a las distintas expresiones de género posibles que existan en la niñez, pero sí con flexibilidad, porque esta tarea conlleva un monto de incertidumbre que tendremos que aceptar, lo dijo el doctor Adrian Heylen en el año 2015. Bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No sé ¿O les si hago quieren, yo una última? No sé si quieren compartir preguntas, pues yo no estoy viendo acá en el chat, Julio, no veo preguntas por ahora. Pero no sé si vos nos querés dejar preguntas. Bueno, vamos a ver si entendieron algo, ¿sí? Esto en realidad la hizo, nosotros damos charla con gente, con Lola, con la gente de Gineco en los colegios, ¿sí? Sobre educación sexual integral, y nos la hizo un alumno. Y me pareció interesante, ¿sí? A ver qué opinan. ¿Puede un varón quedar embarazado? ¿Hay alguna respuesta? ¿Cómo? Perdón. Apunta un poco a separar lo que siempre mezclamos y pensamos de identidad de género y orientación sexual, ¿no? Mira, hay varias en el chat, no sé si estás leyendo. Dicen, No lo veo, sí, yo un no lo puedo varón ver. trans. ¿No lo ves? No, las preguntas no, el chat no lo puedo ver yo. Bueno, ahí te paso las respuestas que dicen. Dale. Si se puede, si es un varón trans sí, si es un varón trans sí, si es un varón trans sí, depende de qué varón. Hay varias respuestas. Bueno, obviamente que no esté hormonizado, que no se haya hecho cirugía y todo lo demás, pero es más conceptual, digamos, insisto, para diferenciar lo que es identidad de orientación, que es lo que generalmente se mezcla, ¿sí? Obviamente, si vemos un varón trans, como dijeron, que tiene relación con una mujer trans, que sería varón, o con un varón, obviamente puede estar felizmente quedar embarazada, ¿sí? Pero en general cuesta desarraigarse de ese binarismo y de la heteronormatividad, ¿no es cierto? A eso apuntaba la pregunta. Perfecto. Julio, acá hay una pregunta. Dice, ¿a qué te referís cuando hablas de tratamiento cruzado? Tratamiento hormonal cruzado se indica en los adultos a partir de los 16 años, ¿sí? Indicándole estrógenos al varón o testosterona a la mujer.
Ah, está bien, perfecto. ¿Sí? Lo que se hace en el hospital y en los adolescentes, ¿sí? Es el freno puberal, digamos, el indicarle la, ¿cómo es? Se me fue. ¿Cómo es? La triptorelina, ¿sí? El bloqueo puberal, los análogos de hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí? Solamente bloquear el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Bien. Si el paciente tiene más, en ese caso el paciente tiene más tiempo de seguir explorando su identidad, si se arrepiente se suspende y sigue desarrollando como su sexo biológico, y si no, después más adelante, ¿sí? Llegada a los 16 o cuando quiera, podrá hacer el tratamiento hormonal cruzado ya, o la cirugía de reasignación. ¿Quedó claro? Después hay otra pregunta, que si el varón trans tiene que tener su control de PAP y de control mamario, digamos. Sí, es lo que decía, ¿sí? Obviamente, el control ginecológico, ¿sí? A las edades que correspondan, ¿sí? Pero sí. Y el transmujer también, después del examen prostático, obviamente mucho más adelante, ¿no es cierto? Está bien. Incluso Después, si se hiciera cirugía de reasignación, porque en ese caso la próstata no se toca, digamos, ¿sí? Se hace la neovagina, pero no, la próstata la va a seguir teniendo. no, dice que es una aclaración, no una pregunta. Bueno, no importa. Bien, está bien, por sí, las sí. dudas. O sea, quedó claro. ¿Cuál sería el abordaje en un cambio de la expresión de género en la infancia, dice? ¿Cómo sería el abordaje? ¿Es como ustedes están haciéndolo en la unidad? Mira, en general es acompañarlos, ir viendo cómo se va manejando, orientando a la familia, ¿sí? Explicándole que esto es un proceso, que no necesariamente va a ser que va a continuar, muchas veces, lo que decíamos, desisten, ¿sí? Entonces, más que darle información y orientación y contención y eventualmente sí un seguimiento por la gente de psicología, ¿no es cierto? Pero no con pautas de darle instrucciones para que cambie, ¿sí? Sino cómo acompañarlo, cómo contenerlo, y fundamentalmente los padres. La verdad que los chicos que nosotros tenemos lo han manejado muy bien, no tenemos casos algunos sí, por ahí con trastornos de la conducta alimentaria, algunos con algún intento de suicidio, pero en general ellos lo manejan muy normalmente, muy naturalmente, ¿sí? Incluso vieron la estadística que les mostré, están todos escolarizados, con buen acompañamiento de los compañeros, buena aceptación, ¿sí? Por ahí son mucho más los prejuicios de los adultos de cómo vivir, de cómo manejarse que los chicos, ¿sí? Y por ahí los problemas que han tenido es más en la escuela, no con sus propios compañeros, sino con los adultos, ¿sí? Con los docentes, que por ahí a veces no lo aceptan, discriminan. No, los compañeros la verdad que lo toman dentro de la casuística que tenemos nosotros y que no es muy grande, obviamente, ¿no? Es bastante restringida. Obviamente que siempre decimos, lo nuestro es muy sesgado. Fíjate, nosotros tenemos 30 pacientes y todos vinieron acompañados con el papá, la mamá o con ambos, ¿sí? Obviamente que hay muchos chicos que no deben estar acercándose, que no deben tener acceso a un servicio de salud, ¿sí? Y que están discriminados o que los han echado de la casa y todo lo demás. Todavía no tenemos una gran experiencia ni una gran casuística, llevamos 3 años, ¿sí? Como para poder ver un poco más el recién espectro. empieza. No, por eso, recién empezamos, pero con una población bastante contenida, bastante acompañada y todo lo demás, ¿sí? Fíjate vos que en la población adulta el promedio de vida se habla de 35, 40, 45 años, ¿sí? O después por distintas razones esas personas de las trans, hablo, ¿no? Fallecen, ¿sí? Sea por consumo de droga, por infección de transmisión sexual, por suicidio, por etcétera, etcétera. Nosotros lo que vemos hasta ahora es que todos están muy bien, bastante bien contenidos, digamos, ¿sí? Claro, Pero son bueno, es una situaciones población ideales. muy chiquita, muy específica. Pero por eso mismo, mientras uno empiece de más temprano, donde estemos alertados y estemos atentos y saber cómo trabajar, uno puede acompañarlos y que lleguen y desarrollen una vida totalmente normal, ¿sí? Está bien. Julio, otra pregunta es más que nada pidiéndote bibliografía, que dice, ¿qué bibliografía recomendarías para
para los adolescentes, para los chicos, y bibliografía para nosotros los pediatras también, dicen. Mirá, Más información. Sí, acá ha salido mucho de los programas del Ministerio de Salud, hay mucho sobre esto. Si querés después te lo mando el mail para que repartas, ¿sí? Hay mucho de hecho, del Ministerio de Salud de Nación y de provincia. Tenemos bastante de eso, ¿sí? Te mando después al mail si querés. Bueno, buenísimo, así que En cualquier PDF cosa se puede, claro. se conectan si no, te con lo mando a nosotros. vos y distribuilo, no hay problema. Perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Están preguntando si queda la presentación grabada, y sí, las dejamos grabada también a la presentación. Después bueno, otra cosa, Julio, que es una pregunta mía, que nosotros vemos, a ver, no específicamente con la cuestión de cambio de género, sino con, digamos, problemática relacionada con lo sexual en la adolescencia. Si ustedes tienen muchos motivos de consulta, o directamente internación de intentos de suicidio o síndromes de psicoorgánicos relacionados con lo sexual en la adolescencia, porque nosotros, digamos, al no tener una unidad específica de adolescencia, como te decía hoy, lo que vemos es muchos adolescentes por ahí internados con intentos de suicidio o algún síndrome psicoorgánico, cuando se empieza a estudiar desde el punto de vista psicológico, con problemática sexual no resuelta, digamos. Si les ha pasado que algunos de esos chicos ingresaron por eso, digamos. En general, así a grandes rasgos, te digo que no, ¿sí? Más bien por ahí problemáticas sociales, digamos, ¿sí? Pero tampoco te lo podría decir un no contundente, porque, bueno, como en todos lugares por ahí, si bien acá trabajamos bien con la gente de salud mental, en lo que por ahí son intentos y demás, es como que lo trabajan ellos por fuera. Bueno, quizás a ustedes también le pase, ¿no es cierto? Por ahí es un intento de suicidio, y bueno, lo ve la gente de salud mental y está internado, sí, pero ese es de psiquiatría, ¿viste? Y a nosotros tampoco a veces cuesta que nos den intervención. Sí, entonces todavía es un eje que estamos ahí trabajando, que de a poquito nos vamos juntando, pero que cuesta, así que no te puedo dar una confirmación sí o sí, pero en general te diría que no tanto, ¿no? Hemos tenido, algunos de los pacientes sí ha hecho algún intento, pero 2 creo que fueron, no podría decir exactamente, pero creo que 2 nada más de los 30, ¿sí? Está bien. Y la otra pregunta es que, bueno, que ahora que está constituida la unidad, si ustedes empezaron a ver que aumentó la demanda, porque a veces pasa también que hay un subregistro, que la gente no tiene a dónde recurrir, y al brindarse el servicio se empieza a notar realmente la necesidad de la población. Sí, en nuestro caso sí, lo hemos visto, y bueno, también vimos cómo el hospital fue cambiando la mirada, ¿no es cierto? Y cómo desde las distintas salas, de los distintos servicios, nos derivan a los adolescentes, ¿sí? Que por ahí van muchos a dermatología por la acantosis, por ejemplo, ¿sí? ¿Viste? Por las manchas en la piel. Y bueno, y ellos ya lo conectan con nosotros, o de nutrición, que trabajamos con bastantes pacientes en conjunto, sí, y la gente también, desde la comunidad también, sí. Es más, nosotros tenemos diferenciado lo que es adolescente varón de adolescente mujer en cuanto a consultorio, ¿sí? Y tenemos más o menos la misma cantidad de atención tanto de uno como en otro, ¿sí? Cosa que por ahí, no sé, me acuerdo, había una estadística del Gutiérrez de Buenos Aires que eran 7-1, por ejemplo, 7 consultas mujeres por cada varón, ¿sí? Está bien que es un poco vieja, no sé ahora cómo estarán, pero en su momento, y nosotros estamos en 50 y 50 más o menos. Perfecto. Bueno, están todos muy interesados en volver a escuchar tu charla, no sé si hay alguna otra es como pregunta. Está bien, entiendo que por ahí a veces es difícil y se arma mucho lío en la cabeza cuando por ahí uno no está muy acostumbrado, ¿viste? Y se mezclan, por eso traté de hacerlo en gráfico y todo lo demás. A veces cuando lo estoy diciendo, a mí también se te mezcla, pero sí, fundamentalmente es diferenciar lo que es identidad y orientación, que es lo principal, ¿sí? Separar las cosas, ¿sí? Y ahí se va excelente la presentación, la verdad que todos los comentarios excelentes, y bueno, me alegro todos mucho. aclaran que es súper claro todo lo que expusiste, porque la verdad que una maravilla, y nos ayuda a abrir la cabeza con respecto a esta temática, que la verdad que es todo muy, muy nuevo, digamos.
Y bueno, sí. Así Por que, eso, pero lo bueno importante es empezar a prepararse y a estar atentos y empezar a también a veces, porque lo que les decía, muchas veces, nosotros acá tenemos estos pacientes porque vienen específicamente por eso, pero muchas veces de todos los adolescentes que vos ves, pueden pasar y consultar por otras cosas, y si uno no indaga, no pregunta y demás, siguen su curso y van a seguir transitando solos, sin acompañamiento, sin pedir ayuda y demás. Y uno por ahí estando atento, prestando ciertas cuestiones, atención a ciertas cuestiones, puede empezar a detectar y por ahí, no para chusmear de alguna manera, sino para saber que lo pueda decir y para poder acompañarlo, asesorarlo, ¿no es cierto? está bien, perfecto. Así que Bueno, no sé si... esa es Bueno, la idea aparentemente no tenemos más preguntas, Julio, pero bueno, te agradecemos mucho, pues la verdad que muchas excelente la gracias a charla, ustedes. y con tu Bueno, me tan alegro buena mucho. predisposición, que no es fácil tu tiempo. Buenísimo, sí, no hay problema. Buenísimo, sí quedó grabada para que la vuelvan a escuchar, digamos, porque yo sé que todo esto es difícil, o sea, todo lo conceptual, ¿sí? Insisto, sin el objetivo de etiquetar, ¿sí? o de clasificar, ¿sí? Pero saber entender lo que hablamos cada uno y sobre todo saber que no es lo mismo, que generalmente uno hace la unión esa y todo es genital y todo es homosexual o heterosexual, digamos, si no es así, pasa por otros lados. Bueno, Julio, Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Cualquier cosita a disposición. Gracias, Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias a todos por estar.